Busquemos el pasaje bíblico en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versos 12, 13 y el 17. Deuteronomio, capítulo 10, versos 12, 13 y 17. Leamos estos pasajes. Dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? Verso 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Palabra de Dios. El título del mensaje de hoy es Lo que Jehová quiere. Lo que Jehová quiere. Pasaje Deuteronomios 10, 12, 13 y 17. ¿Cuál es el deseo de nuestro Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo vimos en estos pasajes, y no solamente en estos pasajes, sino a lo largo de toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él nos revela cuál es su deseo. Simplemente Él quiere salvar a la humanidad, quiere mantener una relación con las personas, una relación personal, quiere redimir a las personas. Esto es que la evangelización del mundo. Este es el deseo absoluto de Dios. Hoy vamos a ver, siguiendo este pasaje de Deuteronomio, en esta parte de la Biblia, es dando Dios un pacto renovado, el pacto a su pueblo Israel. Sabemos el tiempo que estuvo en el desierto y todos los eventos, circunstancias por las que pasaron. Continuamente el pueblo de Israel ya tenían el pacto de entrar a la tierra prometida, Canaán, donde vendría el Mesías, Cristo. Pero durante todo ese tiempo en el desierto caían siempre en incredulidades, siempre caían en quejas delante de Dios. Hasta el final la generación adulta perdió y solamente Josué y Caleb pudieron entrar, ¿no? Durante todo ese tiempo, aún así, Dios tuvo esa paciencia, ese amor con su pueblo y le dio un pacto renovado. Es lo que ahí en estos pasajes podemos ver como el contexto. Así que hoy vemos este movimiento de la palabra en el desierto y en la tierra de Canaán. En la introducción, que así como el pueblo de Israel, no seamos como ese pueblo, ¿no? Que no nos rebelemos. No te rebeles ante tu Dios, ni te asustes por las circunstancias. Porque vemos como ejemplo Israel en el desierto continuamente se rebelaba contra Dios, continuamente se asustaba por lo que veía a su alrededor, los pueblos que estaban en la tierra, ¿no? A los que tenía que conquistar, continuamente se asustaban. Nosotros no debemos caer en ese mismo estado de rebelarnos contra Dios y de asustarnos por nuestras circunstancias. Segundo, no nos desanimemos. No nos desanimemos ni nos desesperemos. No desesperar. ¿Ante qué? Por el ambiente en el que vivimos, por nuestro ambiente. Puede ser que no sabemos en qué circunstancia, ambiente están ustedes, los obreros, nosotros, cada uno. Por más difícil que sea, por más complicado que sea, no hay que desanimarnos. Humanamente sí hay momentos, ¿no? Pero no debemos quedarnos en ese estado de desánimo y de desesperación. Y tercero, creer en la soberanía absoluta de Dios. Algo que el pueblo de Israel
En el desierto continuamente lo hacía, creer en la soberanía absoluta de Dios, que Dios tiene control de todas las cosas, nada se sale de sus manos. Todo lo que pasa es de acuerdo a su voluntad y no luchar con nuestras quejas inútiles, quejándonos continuamente. No, ellos se quejaban de que no tenían alimento, les dio el maná, luego les dio las aves de codorniz. Cuando tenían abundancia se continuaban quejando, de todo se quejaban. Es a veces nuestro estado espiritual, que podamos sanar y no estar en esa situación. Veamos el contenido. 1. Creer y obedecer o seguir la palabra de Dios. Creer y obedecer la palabra de Dios es amar a Dios. Es la forma en que podemos mostrar que amamos al Señor cuando creemos absolutamente en su palabra y lo seguimos y obedecemos. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de la palabra. Dios es el Dios de la palabra. Su palabra dice que va a permanecer para siempre. Todo lo demás se desvanecerá, pero su palabra permanecerá hasta siempre. Él actualmente, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro, Él cumplirá su palabra absolutamente. Ha de cumplir su palabra perfectamente. Entonces, ¿por qué no hemos de creer y aferrarnos a ella día a día? Si es lo único absoluto que tenemos, ¿no? El mundo nos puede ofrecer cosas, las ideologías del mundo, pero al final eso se va a acabar, todo se terminará, menos su palabra. Con esa palabra que nos aferramos, no caer en la incredulidad ni rebelarnos. Incredulidad. Decimos ser creyentes. ¿Qué significa ser creyentes? Creer. Pero como hay cristianos que no creen, no puede ser. Día a día podamos examinarnos en qué estado estamos. Creo en el Señor, creo en su palabra. Creo que hoy está obrando en mi vida, hoy está obrando en mi campo. Si hay aún en mí esos retazos de incredulidad, oremos aferrándonos a que Él va a cumplir su palabra en mí y que el Señor sane de esa incredulidad en mi corazón. No debemos caer como el pueblo de Israel, ¿no? Y no debemos, que el Señor no nos deseche de su pacto, el pacto que nos ha llamado, que es la evangelización del mundo. Y que debemos servir a Jehová solamente conforme a su palabra. Sirve a Jehová conforme a su palabra. ¿Cómo? Los domingos recibimos el mensaje del púlpito. Ese mensaje no solo es para la semana, es para la vida. Con ese mensaje, aferrándonos a esa palabra, salen los temas de oración de la semana y de nuestra vida. Y con esa palabra puedo ver el camino por el que debo ir para el ministerio o la obra en el que el Señor me ha puesto. Ya no es con nuestros pensamientos, ya no es nuestra duda, nuestra incredulidad, nuestro envase, sino es siguiendo la palabra perfecta de Dios y así sirviéndole perfectamente. Y no caer en idolatría. Porque Israel durante ese tiempo en el desierto fue engañado inclusive por los pueblos alrededores. Engañaron al pueblo de Israel, se casaron con las mujeres paganas y llegaron a ofrendar a los ídolos. Llegaron a hacer idolatría. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios caiga en esto? Ahora, ¿qué es la idolatría para nosotros? Es lo que nosotros ponemos como centro de nuestro corazón que no sea Dios. Puede ser mis deseos, puede ser mis emociones, mis planes, mis motivos propios. No solamente idolatría es una imagen, una cosa, una persona, sino lo que está dentro de mí. Examinemos día a día para que no caigamos en idolatría y podamos servir a Dios conforme a su palabra. Dentro de ese primer punto, el segundo punto pequeño, la voz de Dios fue: escuchen creyentes, escucha pueblo de Dios. Esa voz del Señor
que hoy en día también nos está llamando, esa voz fuerte. Dice, escucha mi palabra. Él se dirigió a su pueblo a través de Moisés, no a través de su siervo. ¿Y qué le decía Dios a su pueblo? Que siguiera su palabra y así podrían entrar a la tierra prometida. Escucha, oh pueblo mío, mi palabra. Van a entrar a Canaán. Pero vemos que cada vez que, en el caso de los espías, ¿no? 10 llegaron con un informe de incredulidad. Solo 2 dijeron no, sí, porque sabían en el Dios en el que estaban creyendo, ¿no? Que era más grande que todos esos pueblos. Dios dice, escucha mi palabra, yo lo haré. Yo haré que ustedes entren a esa tierra. ¿Qué más? Amen al único y soberano Dios. Amar a Dios, al único Dios. ¿Quién es? Jehová, nuestro Señor, el verdadero. Y primero, en nosotros tiene que ser grabado su palabra. En la primera generación, en los adultos del pueblo de israelita, los que salieron como adultos de Egipto, en ellos primero tenía que estar grabado ese pacto. Sabemos que Israel tomó las palabras de Dios de manera literal y fueron cegados y no vieron lo espiritual. Esa palabra tenía que haber sido grabado en la generación adulta para que ellos, primero sellados, personalizados, lo hubieran transmitido correctamente a su siguiente generación. Esa palabra grabada en los adultos tenían que enseñarle a los remanentes, a su siguiente generación. Y Dios fue tan minucioso y dio todos los detalles de cómo tenían que hacerlo, ¿no? ¿Cómo debían grabar esa palabra? El tercer punto pequeño. ¿Cómo se graba? ¿Cómo se enraiza? ¿Y cómo se vuelve en esa naturaleza? Si somos hijos de Dios, si decimos seguir su palabra, si decimos obedecer su palabra, de esa manera mostrarle que lo amamos, ¿cómo entonces vamos a hacer que se grabe en nosotros? Claramente el Señor lo dijo, ¿no? En este libro de Deuteronomio, Él detalló, le dijo, colócalo en tu muñeca, ponlo en el marco de la puerta, ponlo aquí en el centro de tu frente. Ellos lo tomaron literal. Hasta hoy en día los judíos, si ustedes ven, todavía ellos cargan esas cosas aquí, se amarran, tienen aquí un pedacito de su libro, uno pequeño, o sea, todo lo hicieron de manera literal, pero no entendieron lo espiritual. ¿Qué quería decir Dios con esto? Que enséñalo con diligencia a tus hijos. ¿Para qué? Para que se enraíce. Enséñalo sentado, caminando, acostado, en todo tiempo, para que se vuelva a su naturaleza. Ellos debían haber entendido que Dios estaba refiriéndose que en todo tiempo, en todo momento, graben y mediten en la palabra. Nosotros lo estamos escuchando hoy en día como estas 3 concentraciones: en la mañana, durante el día y en la noche. No es que vamos en el camino con el libro en mano grande, no. En la mañana con la palabra, al menos una frase se queda en nuestro corazón, o en el mensaje del púlpito. Puede que haya mucho contenido, pero de todo ese contenido saca una palabra que tú has recibido con gracia y en la semana piensa en esa palabra, ¿no? Es el mensaje del púlpito que han de escuchar. Mediten en esa frase que Dios le ha dado y así vayan grabando, y eso se va a volver nuestra naturaleza. Eso va a ser nuestro grabado y nuestro sello. Segundo punto grande. Primero vimos que cómo amamos a Dios creyendo y obedeciendo su palabra. Segundo, a través del movimiento de la palabra, no olvidemos a Jehová y guardemos y practiquemos su palabra. A través del movimiento de la palabra, no olvidemos a Jehová, sino que guardemos, es largo, guardemos y practiquemos.
practiquemos sus mandamientos, practiquemos su palabra. Jehová hasta hoy en día cumple su pacto hasta más de 1000 generaciones. Como ese pacto que recibió Abraham, que de él iban a ser benditas las naciones del mundo, ha llegado a nosotros, no siendo israelitas, no siendo judíos de sangre, sino siendo esos hijos espirituales por la gracia de Cristo. Hasta hoy en día se está cumpliendo ese pacto. ¿Por qué? ¿Por qué debemos solo creer en Él? Porque Él es el único. Jehová es Dios. Él es el Señor, el único. El gran yo soy. Jehová es Dios. Él es un Dios fiel. La fidelidad verdadera solo proviene de nuestro Padre. El hombre, las personas, las ideologías, todos fallan, todos. Nuestra mirada siempre tiene que estar solamente puesto en Jehová, solamente puesto en Cristo. Inclusive en nuestras iglesias, los pastores caen, se equivocan, nosotros caemos, somos humanos, pero el que nunca nos fallará es Jehová. Nuestra mirada tiene que estar puesta solamente en Él y así vamos a vencer diariamente esta batalla. ¿Qué más? El poder de Dios ahora va a ser mi poder. Ese poder que viene de su palabra es ahora mi poder. Porque esta carrera, esta batalla espiritual, no se puede lograr vencer ni podemos lograr continuar manteniéndonos si es con nuestras fuerzas. Es espiritual. Debemos recibir poder a través de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿A través de qué? Del mensaje del púlpito, de la palabra diaria. Deuteronomios, para que lo vean después, ¿no? Deuteronomios 17, 12 al 26. El poder de Dios será nuestro poder. Continuamente Jehová le recordaba a Israel, yo fui el que los saqué de Egipto. Siempre ellos tenían que recordar eso. Yo estoy con ustedes con mi mano fuerte y mi brazo extendido. Acuérdate de Jehová, que destruye al enemigo, inclusive con una avispa. Para él no es nada, nadie tiene poder. Nadie puede vencer al Señor. Él puede destruir al enemigo, que para nosotros es enorme. Nuestras circunstancias pueden ser absolutamente imposibles solucionarlos, pero para Dios no. Para Dios no es imposible. Para nosotros es milagro, pero para el Señor es el cumplimiento de su obra. Es fácil, ¿no? Así que acuérdate de tu Jehová día a día y recuerda que Él está contigo durante ese tiempo en el desierto, lo que el Señor les dijo a su pueblo. Él estuvo con Él con los milagros. Asimismo está con nosotros hoy en día, ¿no? Y no olvidemos esto, ¿no? No olvidemos que Dios está con nosotros. Dios conmigo. Ayer estaba haciendo un darakpan y la hermana, la señora que está recibiendo, diariamente recibe ataques de sus compañeras de trabajo y le afecta, ¿no? Ella apenas está empezando, está escuchando, pero ella dice, a pesar de que las personas me están haciendo como bullying, me están atacando, yo solo digo, Dios estás conmigo. Es lo único que digo, Dios estás conmigo. Y eso es lo que me trae paz. Y le digo, es así, esa es tu identidad, esa es tu autoridad, úsalo. Satanás es astuto, él no va a venir así, mira, estoy aquí. Él va a usar a las personas a tu alrededor. Tus compañeros, quién sabe, no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Y ellos son usados por él para que tú caigas en incredulidad, tú caigas en dificultad, tu mente sea debilitado. No, cierra tus oídos y sigue orando así, con esa simple palabra, pero creyendo absolutamente. Dios está conmigo, mis enemigos están en tus manos, tú estás fortaleciéndome y vas a ver que
vas a recibir fuerza. Y ella me decía, es así. Para mí antes no era así, decía, era difícil, pero ahora solo digo, Dios está conmigo y ya tengo paz en mi corazón. Así que nosotros no nos desanimemos, no caigamos en duda, y la única manera de poder conocer el deseo de Dios es a través de su palabra y de mantenernos en la corriente del mensaje diariamente. El único deseo de Dios, ¿cuál es? Es que el hombre lo conozca. Eso es lo que Dios quiere. Esa creación original cuando hizo a Adán y Eva era que ellos pudieran estar con Él y Él con ellos. Él nos llamó para estar junto con Él, no para hacer algo primero, sino para disfrutarlo. Eso que ya yo tengo, también otros deben tenerlo, también otros deben disfrutar esa bendición. Y como empecé al inicio, en la introducción, el deseo de Dios lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis, la evangelización del mundo, la salvación de las almas, que las obras de su reino de amor, de abundancia, sean en mí, en mi familia y en mi campo. La manera correcta de mantenernos en eso es no caer en incredulidad, como el pueblo de Israel en Egipto, y solamente día a día continuar meditando en su palabra, aferrándonos a ella y orando. Conclusión. La conclusión de hoy. ¿Qué nos pide el Señor? Levántate en el campo para hacer la obra del reino de Dios a través de ese movimiento de la palabra. Levántate en ese campo en el que estás y se levantará ese movimiento de la palabra. ¿Qué es el movimiento de la palabra? Es el movimiento de la vida, donde las personas recibirán esa luz de la vida, recibirán ese gozo, y todas las obras del reino se establecerán en ese lugar. En el lugar donde estamos, proclamamos ¿a quién? En el lugar donde estoy, proclamo ¿a quién? A Jesús el Cristo. Y en ese lugar donde proclamo que Jesús es el Cristo, vendrá la sanidad. Hoy, en esta época en la que estamos, Pastor Johan, durante estos domingos, ha estado compartiendo el mensaje de las adicciones, de las obsesiones. Estamos en una época que todos tenemos algún tipo de adicción, todos tenemos algún tipo de obsesión. Todas las personas están teniendo problemas mentales, estrés, ansiedad, desorden de pánico, división. Y se ve en el campo, en Corea, se ve claramente esos problemas. Por eso necesitamos que Dios levante el movimiento de sanidad. Eso es lo que necesitamos experimentar. Como hace unas semanas vimos en las noticias como un señor en el metro de Seúl, por el divorcio, decidió quemar el vagón. Y salieron el video y es impactante, ¿no? Como una persona que está sufriendo no quiere sufrir solo. Quiere que otros también sientan ese dolor. ¿Quién está obrando allí? Satanás. Y es un problema mental, pero antes de eso es espiritual. Por eso es necesario que haya sanidad en nuestro campo. ¿Cómo va a sanar? Proclamando a Jesús el Cristo. Así como Felipe cuando entró a Samaria, se menciona las enfermedades allí, y no solo las físicas, sino las espirituales, endemoniados, pero hubo obra de sanidad. Esa es la evidencia cuando se está proclamando en el campo que hay sanidad. Segundo, ese misterio de que Jesús es el Cristo se debe extender a las 237 naciones y las 5,000 tribus. El misterio de Cristo, ese misterio que ahora ha sido revelado a nosotros, también tiene que extenderse ¿a dónde? A las 237 naciones y las 5,000 tribus. Y estamos orando en especial por nuestras 46 naciones de Latinoamérica y las tribus de Latinoamérica, ¿no? Ese misterio de que Él es el único camino, la verdad y la vida, que Él es el Cristo, el verdadero Rey, profeta y sacerdote, tiene que llegar a todo el mundo, y dice la palabra, y entonces vendrá el fin. Es nuestra misión. Y por último, el lugar donde yo confieso, el lugar en donde confieso
que Jesús es el Cristo, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, en ese lugar se va a convertir en la cumbre espiritual. Se van a levantar la siguiente generación, no solamente con sus talentos, especialidades, que van a entrar a esos campos especialistas, sino se van a levantar primero como cumbres espirituales, como un José. Antes de ser gobernador, él ya era la cumbre espiritual. Él ya tenía esa relación con su Dios, ya tenía su pacto aferrado, su visión, y llegó a ese lugar cumbre. Nosotros también veremos esas respuestas en nuestros campos. Así que hoy, meditando en esta palabra, podamos en la semana evidenciar las obras de Dios y humildemente, sin arrogancia, aferrándonos a su palabra, siendo utilizados por Él como instrumento, ¿no? Eso hay que dar gracias día a día, que Él, a pesar de todas nuestras limitaciones, nuestras faltas, Él nos usa por su amor, ¿no? Porque así Él se glorifica en nuestras debilidades. Vamos a terminar, oremos. Amado Padre Celestial, gracias porque tú no nos has dejado así sin un manual de vida, Señor. Tú nos has dejado tu palabra, la Biblia, tu palabra santa, en donde nos has revelado cuál es tu deseo. Tu único deseo es que toda la humanidad pueda conocerte, que todas las personas puedan tener esa restauración de la imagen original y que todos los hombres podamos tener un tiempo de alabarte a ti, que tú seas nuestro único objetivo de alabanza, Señor. Ese es tu objetivo, Padre, para nuestras vidas. Señor, gracias por revelarnos este deseo. Ahora, danos a tus hijos esta fuerza espiritual, esa llenura de tu Espíritu Santo para poder ser testigos de este deseo a los hombres, Señor. Padre, tú durante esta semana levántanos como tus testigos que se aferran a la palabra en oración, en meditación y que se levantan como torres de luz en sus campos. En el mundo, en nuestras familias, en nuestras regiones, Satanás está haciendo desastre, está matando a las personas están sufriendo con el respaldo del infierno en esta tierra. La única manera de que sean liberados es a través de ti, Cristo, que durante esta semana podamos ser testigos con nuestras vidas de este evangelio verdadero, de este misterio que Jesús es el Cristo. Ayúdanos a mantenernos diariamente en la corriente de tu pacto. Danos continuamente tu poder y tu llenura. Gracias, Señor, y que podamos ver cómo esas obras de salvación se levantan en nuestros campos. Gracias, mi buen Dios. Guíanos perfectamente. Todo esto oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.